Mucho la puntualidad que han tenido en el día de hoy para llegar a este segundo día del curso de formación sobre el Código General del Proceso. Y vamos a dar inicio, para aprovechar pues el tiempo durante la mañana, vamos a dar inicio a la segunda jornada de este curso de formación, dándole la bienvenida al doctor Guillermo Abreu Triviño. Él es magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y es integrante de la red de formadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Durante este tiempo, 1 hora y 45 minutos que tenemos pues para el espacio que va a tener para dictarnos su conferencia, nos va a hablar sobre las medidas cautelares. Así que le damos las gracias al doctor Guillermo Abreu y la bienvenida a este curso de formación para el día de hoy. Gracias. Muy buenos días. No, así está. Gracias. Un placer de nuevo compartir con ustedes un espacio académico como este. Y sin posar de modesto, el propósito no es venir a transmitirles conocimiento alguno, sino por el contrario, de ustedes llevarme lo que más se pueda, porque en materia de cautelas, igual que en otros temas, no obstante tener un texto aquí aparentemente claro, en la práctica las confrontaciones a diario que se dan al momento de decretar o practicar cautelas es cuando surgen las verdaderas dudas y surge la multiplicidad de interpretaciones que de estos textos puedan derivar, y allí en las soluciones que ustedes adoptan es donde verdaderamente se va generando o se va sembrando la inteligencia real cierta de estas reglas. Por eso el propósito es más que transmitirles, compartir y poder superar algunas dudas que me asisten, todo a partir de la experiencia de ustedes. En materia de cautelas, el Código General del Proceso nos aporta unas modificaciones muy interesantes. Pero quiero iniciar por resaltar una de las bondades que ha sido característica del Código General del Proceso, que se patentizan de manera particular alrededor de las cautelas. Y es resaltar la figura que hay detrás de cada proceso, sea como dispensador de justicia o sea como usuario de justicia. Si ustedes han tenido oportunidad de percatarse del punto, el Código General del Proceso ha tenido una particularidad y es darle realce al juez como funcionario, es poner de presente su predominio en la administración del proceso, en la administración del litigio, en la toma de decisiones y en la salvaguarda del resultado final del pleito, como es la sentencia. Vamos a ver cómo hay un depósito de confianza extraordinario en el funcionario judicial cuando se le entrega la potestad de tomar medidas cautelares. Se dice expresamente por la norma, que ustedes ya se han podido percatar de esto, se dice expresamente por la norma las que el juez considere, las que a su prudente juicio considere procedentes. Creo yo que allí hay un depósito de confianza extraordinario, rompiendo el esquema tradicional que traíamos desde el año 70, donde al juez no se le permitía hacer sino lo que la norma decía, bien, mal o regular. Allí lo que la norma dice es lo que usted está autorizado, señor juez,
Hoy en día tenemos un marco legal diferente. Usted puede hacer lo que considere que debe hacer. A partir de esto, el posicionamiento del juez me parece que es, en relación al proceso, al litigio, al control del pleito, sin duda, un predominio total. Pero, por supuesto, todas estas prerrogativas o estas ventajas comportan a la vez un compromiso extraordinario, una responsabilidad inmensa, y nos exige hacer uso de esa herramienta de manera responsable. Anteriormente nos podíamos liberar de la responsabilidad con solo decir tal o cual norma autoriza una u otra medida, la adoptamos y las consecuencias no nos las deben atribuir como funcionarios, sino es al propio legislador. Hoy en día nuestro prudente juicio, nuestra capacidad de discernir, nuestra razonabilidad, que es lo que se pide en algunas medidas cautelares que a futuro se pueden o que ya se pueden estar decretando, nos impone a hacer un replanteamiento de la función que cumplimos. Y creo yo, sin duda, mutar de esa concepción que odiosamente se ha venido asentando en torno a que somos operadores legales, a ser verdaderos jueces, donde la prudencia, donde el equilibrio, la ecuanimidad, donde la orientación proporcionada de nuestra decisión debe estar en juego con el fin último que se persigue, con la finalidad misma del proceso, con el derecho que se pretende salvaguardar. Creo que si miramos todos esos componentes estamos más al lado del verdadero concepto de juez que del verdadero o del concepto de operador judicial. O peor, del operador legal. Esa es una bondad del Código General del Proceso, rompiendo los esquemas tradicionales que nos había abonado el Código de Procedimiento Civil, y no podía dejar de iniciar el compartir con ustedes estos momentos sin poner de presente este aspecto que a mí me parece muy importante. Hoy más que nunca debemos tener claro qué es una medida cautelar. Precisamente por eso, porque hoy se nos dice, se nos extiende la facultad de que tomemos la decisión en términos de cautela según consideremos procedente. Luego, si no tenemos claro qué es una cautela, estamos expuestos a equivocarnos y a adoptar decisiones en torno a medidas que no respondan estrictamente a una cautela. ¿Y por qué quiero resaltar este tema? Porque hasta no hace mucho la cautela fácilmente se confundía incluso con la práctica de pruebas anticipadas y se manejaban de manera indistinta una práctica de prueba anticipada con una cautela. Y claro, la confusión de estos conceptos fácilmente nos llevan a adoptar una medida que, aunque la consideremos cautelar, no resulta ser de esta naturaleza. Por eso la necesidad de hacer claridad desde el comienzo sobre el punto. No tenemos norma alguna, por lo menos el Código General del Proceso no la incorpora, que nos defina qué es una cautela. La describe, la enuncia, pero no tenemos una descripción de qué es una cautela. Pero por supuesto, doctrina y jurisprudencia y algunas legislaciones foráneas nos abonan al tema alguna descripción. Por ejemplo, el Tratado Multilateral sobre
cumplimiento de medidas cautelares tiene una definición que me parece acorde al tema. Las expresiones cautelas o medidas cautelares o medidas de seguridad o medidas de garantía se consideran equivalentes cuando se utilizan para indicar todo procedimiento o medio que tienda a garantizar las resultas o efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa específica en procesos de naturaleza civil. Y efectivamente, ese es el concepto de cautela. Cuando las personas concurren a la jurisdicción a reclamar su derecho, buscan esencialmente dos aspectos. Uno, que su derecho efectivamente sea preservado. Y dos, que una vez ese derecho sea preservado pueda hacerse efectivo. Aquellas expresiones lapidarias que hasta no hace mucho escuchábamos, que sentencias muy bonitas, pero solo para enmarcar, reflejan de manera muy elemental, muy básica, la esencia o la necesidad de una cautela. El maestro Calamandrei decía que la cautela está destinada, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra. Y ciertamente la cautela lo que busca es eso, asegurar el resultado de un proceso. Y de ahí derivan, más adelante vamos a tratar de precisarlos, algunas de las características de la cautela, que son subsidiarias, son provisionales. Porque la cautela son medidas, son procedimientos que adopta el funcionario que está facultado para ello, con un propósito muy claro, y es asegurar el resultado de la litis que ha sido puesta a su consideración. El derecho puede ser frustrante, no obstante su reconocimiento, si no se le asegura de alguna manera. Y esa seguridad se logra a través de la cautela. Y claro, el Código General del Proceso sobre el Particular hizo una modificación importante alrededor del tema, consciente, trajo los principios que han orientado siempre las cautelas, que no se visibilizaban alrededor del Código de Procedimiento Civil. Éramos timoratos en materia de cautelas. No se autorizaba al juez sino solo a la práctica de ciertas cautelas, y la taxatividad era lo que predominaba en el Código de Procedimiento Civil. Y pendulares, como es característico de nuestro proceder, también queda evidenciado aquí alrededor de las cautelas. Vinieron las acciones constitucionales, ustedes recordarán, y entonces se consideró que para preservar esos derechos el juez podía tomar las decisiones que considerara, y se le dio una patente de corso, las que el juez considere. Y claro, nos cogieron un poco desprevenidos y terminamos bajo el pretexto de conservar el derecho que se estaba ventilando allí. Nos entusiasmamos mucho y decretamos cautelas de toda índole. Ahí es donde aparece la razonabilidad que nos reclama el Código General del Proceso. Ojalá que estemos a la altura del tema. ¿Por qué insisto en que debemos tener claro el tema? Por circunstancias como la siguiente: la Ley 1563 del 2012, ley que recogió todo el tema del arbitramiento, trae unos textos particulares. El parágrafo del artículo 32
dice: las medidas cautelares también podrán tener como objeto, miren ustedes, como objeto, recaudar elementos de prueba que pudiesen ser relevantes y pertinentes para la controversia. Debemos ser cuidadosos. La cautela es una y las pruebas son otras. El sentido de esta norma no es viabilizar o equiparar una práctica de prueba anticipada a una cautela. Pero miren ustedes, podemos utilizar cautelas, y ya vamos a referir al tema cuando hablemos de las innominadas, una novedad del Código General del Proceso. Podemos utilizar este mecanismo extraordinario para asegurar pruebas, que es diferente a equipararla a la prueba anticipada. Pues bien, ¿qué principios orientan las cautelas? La taxatividad predominaba en el Código de Procedimiento Civil. No podíamos adoptar cautela alguna si no estaba allí autorizada, sin importar que el derecho estuviese expuesto, sin importar la mora, sin importar un principio o una apariencia de buen derecho, y sin embargo eran principios que orientaban o sobre los cuales se soportaban las cautelas. Pero no los podíamos materializar porque la taxatividad era lo que predominaba en cautelas. Y por eso era letra muerta pensar en que, no obstante el peligro del derecho, pudiéramos adoptar alguna cautela. No lo podíamos hacer porque no había norma que lo autorizara. Y siempre el recurrente argumento era ese: si hay norma que lo autorice, hay cautela que proceda. Si no hay norma, no procede. Y sobre eso cabalgamos durante muchos años, y muchos derechos se perdieron alrededor de este principio. Muchas voces todavía se escuchan alrededor de por qué el proceso ejecutivo sí tenía cautelas desde antes, incluso previas al auto ejecutivo, su notificación, y el proceso ordinario no lo tenía. Y el único argumento válido, así, a primera mano, era que la norma no lo establecía. Y dimos palos de ciego, porque en otros procesos que para aquella época se consideraban ordinarios, sí se autorizaban las cautelas, lo que realzaba el concepto de esa taxatividad y disminuía los conceptos de mora judicial y los otros principios que ya los referiremos. Por ejemplo, cautelas que se autorizaron en un proceso típicamente ordinario declarativo de responsabilidad extracontractual en accidentes de vehículos de tránsito. Este era ordinario y cautelas procedían. Y sin embargo en otros ordinarios, parientes cercanos, no se autorizaban la taxatividad. Y era el único argumento. Claro, el objeto del litigio en este como en los otros procesos ordinarios estaba expuesto. ¿Por qué estaba expuesto? Muy seguro por la mora judicial. Y así no hubiera una apariencia de buen derecho, se contrarrestaba porque en otros ordinarios sí se autorizaba las cautelas. El argumento se nos caía y el único que podíamos echar mano era la taxatividad. Lo dijo el legislador y sabio que hemos considerado al legislador. Pues bien, vino el Código General del Proceso y genera
una reforma importante. Mantiene este principio de la taxatividad y hace vivo, materializa los otros principios que siempre habían gobernado las cautelas, pero que no las dejaban visualizar. ¿Cuáles son los otros principios? La mora judicial. Este principio que regularmente inspira y justifica la cautela, también la doctrina la llama perilicum in mora. ¿Por qué? Los trámites judiciales naturalmente imponen tiempo. Los procesos por naturaleza, la confrontación propia de los procesos, imponen que en el tiempo el derecho que se reclama demore su decisión. ¿Y qué pasa durante ese tiempo? ¿Qué sucede con esa mora en el pronunciamiento de la jurisdicción? Pues el derecho que se está debatiendo está expuesto a perderse. Y eso justificaba la toma de decisiones alrededor de una cautela. Aseguremos el resultado de ese proceso, porque la mora, en la medida en que se haga más notoria, más prolongada, más expuesto deja el derecho. Pero eso no era lo que gobernaba las cautelas en el Código de Procedimiento Civil. No había proceso más demorado que el ordinario. Dicen jocosamente que la vida útil de los abogados se miraba en proporción directa al número de procesos ordinarios que llevara. Procesos ordinarios eternos. Y teníamos una explicación válida, principio que orientaba las cautelas en torno a que la mora en la decisión judicial por sí sola justificaba una cautela. Pero no se materializaba en el Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque prevalecía la taxatividad. Una consideración del legislador, muy propia del temor que siempre orientó a autorizar que una cautela impactara negativamente el patrimonio o la misma persona de uno de los litigantes. Eso se consideró que era solo y exclusiva reserva del legislador la adopción de medidas cautelares. Pero otro principio que también estuvo siempre ahí oculto, pero rigiendo el concepto de medidas cautelares, era una apariencia de buen derecho que habilitaba que el demandante pidiera protección de ese derecho que por ser aparentemente bueno, sólido, se justificaba porque muy seguro en el fallo final se le iba a hacer reconocimiento. Y entonces la conjugación de estos principios justificaban la adopción de una medida cautelar, pero también resultaba frustrado. ¿Por qué? Porque el primer argumento es la taxatividad. O sea que ese principio gobernaba por encima de los otros. No había lugar a que, aunque un proceso se prolongara en el tiempo, no había lugar a que ese derecho debatido fuera en apariencia buen derecho para justificar la cautela. No, la cautela estaba justificada única y exclusivamente en la medida en que la norma lo autorizara. El peligro de que el deudor se insolventara o que el deudor hiciera cualquier actividad para sustraerse al fallo emitido. Otro principio que gobierna las cautelas. Tampoco se veía aquí reflejado. El Código de Procedimiento Civil no dejó alumbrar estos principios, porque la taxatividad era lo que predominaba.
todo deudor en potencia se considera que es sospechoso de sustraerse de la decisión judicial. Y eso, juntado con el principio del buen derecho y la mora judicial, justificaba una cautela, pero no era una prerrogativa que tuviera el juez. Al juez le bastaba era acudir y encontrar la norma para validar una decisión en términos de cautela. Y si no había norma que lo respaldara, no había cautela procedente. Pues bien, esto fue modificado significativamente en el Código de Procedimiento, en el Código General del Proceso. Y esta norma ya está vigente. Esta norma está vigente desde octubre del 2012. ¿Qué dice la norma? Y en lo que quiero resaltar, luego volveremos sobre el tema. Si ustedes revisan el literal C del 590 del Código General del Proceso, dice: cualquier otra medida que el juez encuentre razonable. Miren ustedes la herramienta que se le entrega al funcionario judicial. Solamente lo enunciamos, ahorita vamos a volver en detalle con esta norma. Se le está dando al juez una herramienta extraordinaria, pero por supuesto se espera que el juez esté a la altura de esa herramienta. ¿Qué es lo razonable en medidas cautelares? Estamos aquí no desconociendo el principio de legalidad o la taxatividad, que ese es un tema que muy seguro va a aflorar y va a alimentar muchas jornadas académicas, pero más de orden académico. Pero al margen de que lo consideremos que es un rompimiento del concepto de legalidad o de la taxatividad, lo cierto es que tenemos esa extraordinaria herramienta. ¿Qué es para el juez razonable en un momento determinado? La toma de una medida cautelar en función del derecho que se debate. Si medimos las consecuencias o la magnitud de esta autorización, llegaremos a concluir sin duda que estamos dando un vuelco muy importante en referencia a lo que traía el Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué más dice? Que encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio. Mire, aquí aparece uno de los principios que, aunque siempre han regido las cautelas del Código de Procedimiento Civil, no lo había dejado visualizar. La protección del objeto involucrado en la litis. Y no solamente eso, impedir su infracción. Claro, el deudor por naturaleza tiende a sustraerse de la decisión judicial. Otro principio que aparece aquí. Evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Más adelante dice: tendrá el juez en cuenta la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. Además, tendrá en cuenta la apariencia del buen derecho, la necesidad de efectividad y proporcionalidad de la medida. Solamente quiero resaltar esto para poner de relieve cómo lo que aparecía como principio que no se dejaba visualizar por la prevalencia de la taxatividad que regía en el Código de Procedimiento Civil, el Código General del Proceso ha roto esos esquemas y ha puesto en manos del funcionario judicial la posibilidad de que, a partir de lo razonable que considere, adopte la medida cautelar que a bien tenga. Y se juegan todos los principios que orientan las cautelas. El literal A reivindica uno de los que ya tenemos, la taxatividad alrededor de la inscripción. El literal B reivindica otro que ya tenemos,
reflejo de la taxatividad de un principio también, sin duda, de legalidad, como es el embargo y el secuestro. Y el literal C, que tal vez es la irrupción de esa transformación de la que comento, donde abonando esa restricción que regularmente se le extendía al juez, se le dice: juez, usted decida lo que considere. Por supuesto, cuando se nos establece esa prerrogativa, debemos considerar de manera razonable, juiciosa, no en caliente, en frío, sopesado, equilibrado, de manera ecuánime, qué cautela procede. Y debemos ser ingeniosos. ¿Qué cautela podríamos adoptar? Tenemos unos referentes que odioso es traerlos a cuento, pero los traigo solamente para ilustrar el tema. Cuando la razonabilidad se desquicia, cualquier cosa puede suceder. Hemos visto decisiones de colegas alrededor de acciones constitucionales que resultan exóticas y han hecho uso de una herramienta que les da la ley. Y en varias oportunidades hemos podido evaluar si lo razonable de esa medida es realmente razonable o no. A diario se critica decisiones judiciales en toma de medidas, sobre todo en materia de penal, si es razonable o no es razonable. Ayer, antier, nada más se decía que un juez dejó en libertad 15 sicarios. Claro, a los ojos de cualquier persona dice: pero ese juez está loco. A renglón seguido salió ese juez a decir: encontré que era razonable por A, por B, por C. Lo que para uno es razonable, para lo otro no. Un allanamiento se evitó porque la ley decía que solo los allanamientos procedían en unas horas determinadas. Pero juez, pero es que mire por la ventana que ahí está la prueba del delito. Ahí hay armas. Entre, no puedo entrar porque ya la luz del sol alumbró. Eso es absurdo, pero pues es un marco legal que establece la norma respectiva y que el juez no puede. ¿Qué es lo razonable? Es lo que tenemos que resolver. ¿Qué es lo proporcionado? Es lo que tenemos que resolver. ¿Ordenar tumbar un puente? ¿Ordenar construir un puente? ¿Es razonable? La historia está registrada de cientos de miles de ejemplos donde a la persona se le echó la hoguera porque se consideró que lo que hacía no era razonable. Al día siguiente la razonabilidad acompañaba sus actos, pero lástima, ya no quedaba sino solo una placa que hacía honor a su memoria. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos, porque se nos pasó de una limitación evidente, una taxatividad, un concepto de legalidad casi que llevado al absurdo, al otro extremo. Haga lo que considere. Y por supuesto en eso debemos ser muy responsables, porque se va a impactar, porque esa es la finalidad de la cautela, el patrimonio de una persona o la persona misma de ese litigante. O se van a afectar unos actos. Luego, esa es una extraordinaria facultad que tenemos, pero igual un compromiso evidente que se nos ha impuesto por el Código General del Proceso. Pues bien, ¿qué clases de cautelas tenemos? En eso las dos normas no modificaron. Tenemos cautelas
que afectan solo y exclusivamente al patrimonio de las personas, y así se denominan patrimoniales, típicas de los procesos civiles, algunas de familia, algunos en materia penal, pero solo afectan el patrimonio de las personas. Las dos codificaciones coinciden. Tenemos cautelas personales, donde la medida recae directamente sobre la persona, sea la persona involucrada en el pleito, o sea la persona que por una u otra razón resulte afectada en el pleito. Por ejemplo, en materia de familia, la cautela puede recaer sobre el litigante, el cónyuge o la cónyuge, según se traten las circunstancias, o sobre los hijos de algunos de ellos. La cautela puede recaer sobre cualquiera de ellos. Es una cautela personal. Hay cautelas, que en eso también coinciden las dos codificaciones, sobre actos. Ya no afecta a la persona, ya no afecta al patrimonio, afecta lo que esa persona hizo o lo que un tercero hizo y resultó afectado aquel que concurre a reclamar un derecho. Por ejemplo, la suspensión de actos de asambleas de socios o de asambleas de propiedad horizontal. Allí no se afecta a la persona, allí no se afecta al patrimonio, se está afectando es el acto como tal por algún vicio que ha sido denunciado. Parte de la doctrina trae otra clase de cautelas, nominadas, innominadas, conservativas, innovativas. Pero las que coinciden y las que de ordinario se ven alrededor de la adopción de ciertas normas son las personales, las patrimoniales y las de actos. En eso no ha modificado la codificación, las dos codificaciones. ¿Y qué nos caracteriza estas cautelas? Tampoco hay modificación, y no puede haber modificación porque estamos hablando del mismo tema. Y entonces, ¿qué función cumple la cautela? Asegurar el resultado de un proceso o asegurar el resultado de un determinado trámite. Y eso la hace ser instrumental. La cautela nace para ponerse al servicio de una causa judicial. No puede haber una cautela, salvo algunos ejemplos específicos, pero en últimas también con ese propósito, que son las cautelas autónomas, pero son excepcionales. Esa cautela es instrumental, sirve a la causa del proceso donde ha sido adoptada. Es provisional, la cautela no puede ir más allá de los espacios que impone la concreción del derecho que es reconocido. Varía, por supuesto, según el proceso, según las circunstancias, pero no puede ir más allá de esa concreción. Fenece con la concreción misma del derecho. En eso es provisional. Se dice que puede ser autónoma en algunos eventos, o accesoria, precisamente porque depende de una causa principal. Autónoma en aquellos eventos muy específicos que trae la ley, sobre todo alrededor de litigios sobre propiedad intelectual. Ustedes recordarán que en el Código de Comercio, creo que artículos 568 y siguientes, donde se combate, por ejemplo, violación al régimen o a los derechos de propiedad de marcas, patentes. Allí hay unas cautelas, y esas son cautelas que realmente son autónomas porque no están pendientes del proceso. Es más, no hay necesidad de proceso. Y se consideran y se citan como uno de los ejemplos excepcionales de una cautela autónoma. El resto son cautelas accesorias porque dependen y siempre concurren a la par de una causa principal, que es el debate sobre el derecho que se ha traído. Son provisionales, ya lo comentamos, son preventivas.
En muchas ocasiones, si por naturaleza la cautela debería ser preventiva, no todos los procesos lo tienen, pero responde a esta característica. ¿Por qué? Porque primero se ejecutan, primero se hacen efectivas y después se le hace conocer al demandado que hay en contra suya una causa judicial. En esto las dos codificaciones no modificaron y no pueden ser modificadas porque hacen honores más a la figura que regulan que a la regulación misma. Luego las dos codificaciones en eso no hubo ninguna alteración. Luego tenemos ya los mismos principios visualizados a partir de las normas del Código General del Proceso. Tenemos las mismas características y tenemos las mismas clases de cautelas. ¿Dónde hubo modificaciones más allá de estas que hemos comentado, ya de manera puntual? Hay un criterio que se ha venido manejando de manera muy fuerte en el Código de Procedimiento Civil, que es la taxatividad, acompañada de otro concepto, que son las cautelas nominadas. Y en esto no hubo modificación, se mantienen las mismas cautelas que conocemos, la inscripción de demanda, el embargo, el secuestro, se mantiene la posición de sellos, por supuesto cada una correspondiente al proceso respectivo, pero en eso no ha modificado. ¿Cuáles son las innominadas? Aquellas que van a derivar del literal C del artículo 590. Son las que ustedes se van a inventar. Son las que el ingenio de ustedes van a producir. Hay unas que aparecen en materia de familia, y es un pago anticipado o anticipatorio. Esa es una novedad. Claro, una novedad que trae en materia de familia el Código General del Proceso es que en ciertas clases de procesos, por ejemplo, de paternidad o de alimentos, se ha considerado que este principio que el Código de Procedimiento Civil tenía oculto, que es la apariencia de buen derecho, es justificado ahora para la toma de decisiones en materia de cautelas. Y lo vemos en materia de familia. Se puede ordenar el pago anticipado de lo que podría ser el resultado de la sentencia. Esa es una novedad en familia. Y eso es una cautela. Claro, viene un problema y es el argumento, fue el argumento de los detractores de esta autorización. ¿Y qué pasa si el proceso se pierde? Claro. Pero como no se trata, que fue el argumento de los redactores de la norma, no se trata de solucionar todo, sino de viabilizar aquello que se considera necesario en función de un resultado judicial y a partir de la apariencia de buen derecho, y ahí es donde está la huella de nosotros. ¿Dónde encontramos que hay apariencia de buen derecho? Para que a partir de la sola presentación de la demanda estemos autorizando, por ejemplo, un pago anticipado de una prestación que solo la vamos a reconocer al momento del fallo. Ese es un análisis que debemos hacer con juicio, no entusiasmarnos. El buen derecho impone un razonamiento sobre la exposición fáctica del actor, la solidez de sus planteamientos, la coherencia de sus planteamientos, la razonabilidad. ¿Qué haríamos si hoy en día se nos presenta una demanda donde desde el comienzo se pide que se autorice el pago de una prestación,
Por ejemplo, en materia de familia de personas del mismo sexo, ¿qué haríamos? Cuando tenemos, por un lado no hay matrimonio, pero por el otro lado hay ley y muchas decisiones de nuestros jueces alrededor de que las parejas del mismo sexo tienen unos derechos de orden patrimonial. Ahí es donde va a quedar lo razonable que va a ser nuestro juicio. La razonabilidad va a aflorar a partir de por qué justificamos, por ejemplo, a través de una medida cautelar, un pago anticipado de lo que debe ser el fallo final. ¿O por qué lo negamos? Claro, en el Código de Procedimiento Civil nos quedaba fácil porque decir, buscamos, señor abogado, con pesar le digo que no hay norma que lo autorice. Y solucionábamos el tema. Ahora nos van a exigir o nos están exigiendo pensar, razonar, juiciosamente razonar. Esa es una responsabilidad grande. Pero miren ustedes, es una cautela que como cautela realmente concurre a prestar el servicio a esa causa que se está litigando. Y responde a los principios que no teníamos visualizados bajo la luz del Código de Procedimiento Civil. La mora judicial, apariencia de buen derecho, sospecha de que el deudor se va a insolventar o se va a sustraer o por lo menos ha realizado actuaciones o las viene haciendo para liberarse de asumir la responsabilidad que muy seguro va a derivar del fallo. Esos sí son argumentos válidos que van a respaldar la decisión que vayamos a adoptar. Y esa es una de las cautelas que podríamos hoy en día citar como innovadas o innovadoras, o sencillamente carentes de esa nomenclatura que tradicionalmente conocemos de embargo, secuestro, registro. Hay unas modificaciones ya de manera puntual en cuanto a la regulación que trae el Código, que es otra bondad del Código General del Proceso. Se hizo un manejo metodológico más apropiado. Si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, se inicia allí, creo que es el 687, destinado, libro cuarto, en eso coinciden las dos codificaciones, pero se inicia con cauciones y cautelas. Se inicia cauciones, se habla de embargo, se habla de desembargo, se habla de las cautelas en los diferentes procesos. El Código General del Proceso trajo una nomenclatura y una metodología apropiada, más fácil de asimilar y de abordar. Solamente destinó 2 capítulos. El primero, solo a lo que concierne embargos, a las cautelas en general, a las que proceden en los diferentes procesos, a los casos en que se liberan esas cautelas, a los casos en que no se pueden practicar cautelas, y el capítulo segundo lo dejó de manera apropiada, creo yo, solo a cauciones, a las contracautelas, un manejo metodológico más apropiado. Trató de concentrar en este libro cuarto todo lo relativo a cautelas. Era una característica del Código de Procedimiento Civil, no solamente en materia de cautelas, sino de otros temas, una dispersión absoluta. Encontrábamos cautelas en el libro primero, en el libro segundo, en el libro tercero, en el libro cuarto, en las disposiciones varias, encontrábamos cautelas por todos lados. Pues con un acierto el Código lo que hizo fue tratar de concentrarlas todas en el libro cuarto y darles un manejo común, porque igual era característica del Código de Procedimiento Civil. Para el proceso ejecutivo había unas, para el proceso ordinario otras, para el proceso abreviado otras, para los verbales otras.
Hoy en día el tema se facilita, además del manejo apropiado que le dieron, por la unificación de trámites. Cuando se elimina el ordinario, muchos abreviados, cuando se depuran estas nomenclaturas y solamente se deja, por ejemplo, la nomenclatura de declarativos, allí quedan inmersos verbales, ordinarios y abreviados. Luego, claro, las cautelas es más fácil, y así quedó por fortuna en el Código General del Proceso, es más fácil manejarlas porque ya no se va a hablar por cada una de estas categorías de procesos, sino solo por declarativos. Y declarativos no solamente en civil, sino en familia, y en algunos en comercio. Y efectivamente, si ustedes miran la nomenclatura del 690, empieza así: cautelas en procesos declarativos. Luego vienen las cautelas en los procesos ejecutivos, pero es una labor que no puede ser absolutamente perfecta por la diversidad de temas, sobre todo en clase de procesos de litigios que se manejan. Y en eso la comisión redactora hizo la salvedad. No podemos aglutinar allí en ese libro cuarto todas las cautelas, porque hay unos asuntos que ameritan ser regulados de manera especial. Y efectivamente, tenemos cautelas por ahí en el libro tercero alrededor de cada proceso. Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, cautelas alrededor del proceso de restitución, que aunque lo consideremos un proceso declarativo y especial si se quiere, no está dentro del libro cuarto propio de las cautelas de declarativos, y la explicación es esa. Es un proceso que ameritaba, según los redactores, un manejo especial allí, único, exclusivo de las cautelas, y allí quedó. Pero no hubo una modificación en relación a estas medidas de cautelas. Pero allí quedaron. Entonces, aunque en el libro cuarto tenemos concentrada la mayor parte de cautelas, no perdamos de vista que en el tercero también hay, referente a cada proceso, a unos en particular, hay unos. Por ejemplo, en el artículo 420, el proceso monitorio, si ustedes revisan la parte final, allí se dice de manera explícita: en este proceso proceden las cautelas que corresponden al proceso declarativo. Pues vendría una pregunta: pero si el monitorio lo consideran declarativo y hay una norma especial que maneja cautelas en los procesos declarativos, ¿para qué la repetición? En ese particular, les confieso, no encontré una explicación para compartirla con ustedes, más allá, sospecho yo, de haber hecho una regulación especial. No olviden ustedes que el proceso monitorio es un proceso nuevo que trae el Código General del Proceso. Se trajo y se insertó allí. Pero eso es intrascendente. Lo que sí me parece que debemos resaltar es que cuando el 690 habla de medidas cautelares en procesos declarativos, no especifica si son los declarativos generales, en referencia o a diferencia de unos declarativos especiales. Ahí queda la duda. Y uno podría decir, si va uno, por ejemplo, al artículo 420, que es el que regula el proceso monitorio, el parágrafo final del 421 dice: podrán practicarse las medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos. Si se pone uno a hilar un poco delgado, a tejer en aquellas horas que nos quedan libres, uno diría: hombre, ahí hay un signo, un indicio de que el código quiso manejar cautelas de procesos declarativos generales y cautelas de procesos declarativos especiales.
¿Por qué? Porque el proceso monitorio es declarativo especial y tiene una regulación especial. Significa, esa está la prueba de que cada proceso declarativo especial no comparte las reglas generales en materia de cautelas que trae el 590. Yo no sé si esa interpretación es válida o no es válida. Sobre todo que el enuncio, la enunciación del 590 del Código General del Proceso no hace ninguna distinción. Cautelas en procesos declarativos. Eso incluye los especiales, que hay varios procesos declarativos especiales. No quedaron todos inmersos en las mismas reglas generales que traen, que se trajeron a partir de la modificación del viejo texto del 497 y siguientes, del 397 y siguientes. Pero eso es una reflexión para que ustedes vayan haciendo en materia de cautelas si esa generalidad cabe o no a los procesos declarativos especiales. Creería yo que sí, pero por supuesto cada proceso declarativo especial tiene tal particularidad que así la cautela proceda en ese en particular no podría proceder. Por ejemplo, en un proceso monitorio no hay bienes sujetos a registro, descartado por supuesto el literal A del 590, solamente eso, o de expropiación, por ejemplo, descartado. Pero sí es una reflexión que vale la pena que hagamos. Pues bien, hay unas reformas que corresponden a la totalidad de procesos, en familia, en civil, en los viejos agrarios y en comercial. Hay otras reformas que atañen a cada uno en particular. Vamos a tratar de abordar de manera muy ligera algunas modificaciones muy puntuales. El proceso de sucesión. El proceso de sucesión es uno de aquellos procesos que conserva en su capítulo especial, conserva las cautelas propias de ese proceso y explica la comisión, y la encontraríamos allí válida, que esas cautelas ameritaban ser manejadas de manera separada al grueso de las cautelas, porque son cautelas muy particulares de ese proceso. Y encontraría uno razonable esa explicación, por ejemplo, la posición de sellos. ¿A qué otro proceso le podemos aplicar esa cautela? Es muy particular de ese proceso. Luego ameritaba hacer un manejo específico reservado allí a continuación de todas las reglas procesales del proceso de sucesión. Y alrededor de este proceso las modificaciones fueron muy pequeñas pero importantes. Se mantuvo la posición de sellos, ya sabemos de qué se trata, no hubo modificación en su estructura, no hubo modificación en su naturaleza. Se mantuvo el secuestro, se mantuvo el embargo, en unos eventos muy específicos, donde se presentaron las modificaciones en referencia a lo que nos presenta el Código de Procedimiento Civil. Los tiempos para iniciar el proceso cuando estas cautelas se hacen anticipadas al proceso de sucesión variaron. Se establece 10 días para que luego de la práctica de la posición de sellos o se inicie el proceso de sucesión o se pase a la otra cautela, que esa está vigente en términos similares a como lo trae el Código de Procedimiento Civil, que es el secuestro. Pero miren ustedes, no varía en esencia la estructura, el procedimiento, lo que varían son los términos. ¿Qué otra modificación se presenta alrededor del proceso de sucesión? Había alrededor de la práctica de las cautelas en procesos de sucesión, si procedían o no procedían sobre bienes que aunque se podrían considerar sociales, estaban en cabeza de uno de
cónyuges. Era una polémica fuerte que había sobre el punto, en donde si un bien social en cabeza de un cónyuge al momento de aperturar la sucesión o antes podía ser objeto de cautela. Que sí, que no, solamente los del causante, y si había lugar a liquidación de sociedad había que hacerlo en la sucesión y por tanto era razonable llevar bienes sociales a ese proceso y la cautela procedía. Sí, pero es que están en cabeza del otro cónyuge, el cónyuge sobreviviente. Esa discusión fue zanjada ya a partir del Código General del Proceso, donde expresamente se dice que aún los bienes sociales en cabeza de uno de los cónyuges puede ser objeto de cautela. Y creo que a partir de eso, con esa modificación expresa del Código General del Proceso, se supera esa discusión. Otro aspecto, ustedes recordarán que el 601 trae un límite más que de tiempo de orden procesal para la práctica de cautelas dentro del proceso de sucesión, y era la presentación de inventarios y avalúos. No podía practicarse cautela después de inventarios y avalúos. Luego el proceso podía demorar todo el tiempo que se quisiera hasta el momento del registro de la partición o entrega de bienes dado el caso. Y durante ese periodo no se podía practicar cautelas en la medida en que no se hubiese hecho la petición antes de la diligencia de inventarios y avalúos. Miren ustedes, otro ejemplo donde queda en evidencia el manejo que estaba dando el Código de Procedimiento Civil al respecto, porque la mora en la decisión judicial no era válida, por ejemplo, en este caso, para justificar la cautela. ¿Cuál era el límite? Inventarios y avalúos. No se dio, no hay cautela. Pues esa barrera se desplazó y ahora el límite, con mucha razón, se adoptó, es la partición. Claro, entre la diligencia de inventarios y avalúos hay todo un trámite por cumplir. Creo que es la parte más importante. Y sin embargo, no, en ese interregno no se podía solicitar cautela porque ya había fenecido la oportunidad que era la diligencia de inventarios. Pues bien, el general del proceso nos trae la modificación que ese límite ya se trasladó al momento de la partición. El resto se siguen presentando en materia de cautelas en el proceso de sucesión las mismas posibilidades, pero también con los mismos problemas. El problema de las cautelas y sobre todo en específico del secuestro no es un problema de medida, no es un problema de legalidad, no es un problema de norma, es un problema de personas. El funcionario que la decreta, la parte que la pide y por supuesto, y de manera principal, el secuestre. Y que los jueces no hacemos los controles debidos. No estamos aplicando como corresponde los controles alrededor del manejo de los bienes. Y las cautelas, en últimas y en particular en estos procesos de sucesión, así se practiquen, así se hagan efectivas y en los tiempos que la ley autoriza. Si no hacemos un debido control, pues la cautela no surte el efecto que realmente debe surtir, que es asegurar el resultado, en este caso de la partición y la distribución de bienes. Donde más problemas en materia de cautelas y más que de cautela como tal de la persona que
se encarga de los bienes es en los procesos de sucesión. Luego, ¿qué objeto tiene, por ejemplo, que el Código General del Proceso haga estas pequeñas modificaciones de orden normativo si los jueces seguimos siendo laxos o no ejerciendo como corresponde los controles al auxiliar de la justicia? El Código General del Proceso modificó de manera significativa los requisitos para ejercer el cargo de secuestre y modificó de manera significativa o dio unas pautas importantes al momento de hacer efectivo el secuestro. Y les anticipo una cosa, una de esas normas es fiel reflejo de lo que operaba en el año 36, lo que traía la ley de enjuiciamiento civil. Luego, ¿por qué vamos a traer normas de hace más de 80 años para implementarlas ahora? Y la única justificación es que no ha dado resultado las medidas que hemos adoptado. Y no hemos reparado que el problema no es de normas, el problema es de personas. Quien pide la cautela, quien autoriza la cautela, quien asume la función de auxiliar de la justicia y quienes tienen o tenemos la capacidad de controlar el ejercicio de esa función de auxiliar de la justicia. En el año 36, y durante el tiempo que estuvo vigente el Código Judicial, se decía que los bienes debían entregársele al demandante, porque los secuestres estaba claro que se cargaban los bienes. Y se adoptó esa política, y cuando vino unas normitas antes del Código de Procedimiento Civil se dijo no, porque el demandante se está pagando de manera anticipada, y si le sobra al demandado no le está dando las vueltas. Entonces cambiamos y se dijo un tercero es la persona más indicada, imparcial, que no tenga que ver nada con el actor ni con el demandado. Y se le dieron unas herramientas al funcionario judicial. Y ahorita estamos diciendo no funcionó ese otro sistema. Y volvimos a decir, ya lo precisaremos, en unos eventos se lo damos al demandado, en otros eventos se lo damos al demandante. Estamos en eso improvisando. El problema no es la norma, el problema es la persona. Tenemos unas herramientas ya como funcionarios. Hay unos requisitos adicionales en términos de quién puede o no ser auxiliar de la justicia. Hay la concurrencia de algunas medidas que si las ponemos todas a funcionar de manera simultánea, coetánea o por lo menos de manera sucesiva, pero cierta, real, efectiva, creo que vamos a hacer unos ajustes apropiados. De lo contrario, vamos a seguir siendo víctimas de los abusos alrededor del uso de los bienes que resultan ser cautelados. En el proceso de sucesión es donde más se evidencia eso. El problema no es de norma, el problema es de las personas. Pues bien, ¿qué otra modificación se produjo en el proceso ejecutivo? En el proceso ejecutivo se presentaron unas modificaciones importantes, interesantes. Se sigue manteniendo la misma tendencia, la misma autorización de la cautela. El embargo, el secuestro de manera anticipada, en eso no hubo ninguna modificación. ¿En dónde hubo modificaciones? En la caución. Ustedes recordarán que en el proceso ejecutivo donde el argumento de los codificadores para autorizar unas cautelas agresivas, plenas y desde el inicio de la ejecución
era que en ese proceso había una evidencia clara de un buen derecho. Y si había una evidencia clara de un buen derecho, ¿por qué no autorizar una cautela? Ese fue el argumento y por eso desde el Código de Procedimiento Civil lo tenemos. Pero esa misma percepción no se trasladó a otros eventos también de apariencia de buen derecho. En fin, porque prevalecía la taxatividad. Ya la caución no la debe prestar el demandante para que se acceda a las cautelas, en línea de principio. Hoy en día, el demandante debe prestar una caución equivalente al 10% regularmente para que se acceda a las cautelas. ¿Qué modificación trae el Código General del Proceso? Dice, puede acceder a las cautelas sin la caución. Y el reflejo de esa medida lo constituye el acceso a la justicia. Es que mucho actor no tenía la plata para la caución y entonces la cautela perdía su razón de ser. Y un derecho con una apariencia indiscutida de ser bueno terminaba diluyéndose porque no había la cautela que asegurara el resultado de ese proceso. Esa fue la argumentación. ¿Qué debemos hacer? Remover la caución. Pero para los mal pensados, les comento, eso no fue solamente en el proceso ejecutivo que se eliminaron cauciones, se eliminaron cauciones en otro tipo de trámites diferentes al proceso ejecutivo, que también el argumento fue ese, viabilizar el acceso a la justicia, pero no fue total, fue en algunos casos puntuales, pero fue el argumento generalizado en los casos en que se hizo. Y entonces, ¿qué pasa con el demandado? La ley hizo una inversión con una percepción interesante. Dijo, si el demandado concurre a proceso y pide que su demandante preste caución, el juez procederá a ordenar a que el demandante preste caución. Miren cómo la invirtió. Es una regla sana, pero que engendra un pequeño desvío. Ya lo comentaré a ver si ustedes comparten mi percepción. Pero entonces, para evitar que el demandado caprichosamente llegue y le diga al juez que el demandante preste caución, le dijo al demandado, para que usted tenga esa garantía, tenga ese derecho de exigirle al demandante que preste caución, usted tiene que proponer excepciones. Y se partió de una premisa más o menos lógica. Si el demandado concurre y no confronta el derecho que esgrimió el demandante, es que lo está aceptando. Si lo está aceptando, las cautelas son procedentes. Y le dice la norma al juez, el juez valorará la razonabilidad de las excepciones propuestas. Un mensaje interesante para que no cualquier excepción sea expuesta o utilizada como mecanismo para exigirle al demandante que preste la caución. Pero ojo, eso ahí sobre el papel suena fácil, pero ¿cómo hace el juez para razonar la seriedad, la fundamentación de esas excepciones en función de viabilizar o no la caución? Por ejemplo, que va a ser muy fácil, pero en el fondo se torna un poco compleja, una prescripción. El demandado viene y propone la excepción de prescripción. Y le dice, juez, mientras todo esto se tramita, hágame el favor y le ordena al actor que preste caución. Y el juez se pone y analiza el tema de la prescripción. En un comienzo sería sumar, restar, dividir, y pues sí, esto es una posición seria. Pero si la obligación se hizo exigible hace 8 días,
y se halla el juez frente a una excepción de prescripción y paralelamente una petición de caución, el juez va a decir, pero esta prescripción no es seria. Si la exigibilidad de la obligación es de hace 8 días, ¿qué término ha podido transcurrir para que se consolide la prescripción? Eso no es serio. Ese podría ser un argumento para decir, demandado, listo, le tramito su excepción, pero no le ordeno al demandante prestar la caución. Podría ser. Razonable, por supuesto, puede ser un argumento bastante razonable. Y hagámoslo en el otro extremo. Una obligación de hace 3 años y estamos frente a un cheque como título ejecutivo. No hay más exposición ni en el demandante que diga objetivamente valorar otros términos. Dice, sí, pues aquí está objetivamente visto que puede consolidarse la prescripción, es un cheque, lleva más de 3 años, hay eventualmente prescripción, y el demandado dice, alego la prescripción y de paso me hace el favor y le exige caución al demandante. Ese es el otro extremo, el juez va a decir, sí, es razonable, tiene mucha posibilidad de prosperar la excepción. Luego le exijo caución al demandante, pero el demandante muy pronto concurre en su traslado y dice, hay interrupción, hay renuncia, hay interrupción, hay de todo, juez. ¿En dónde queda la razonabilidad? ¿Cómo hace el juez en ese momento para darle la razón al demandante? Porque todavía, ¿cómo se establece la renuncia? ¿Cómo se establece la interrupción? Y es tan razonable decirle al juez, voy a pedir el testimonio de mi secretaria, que fue ante quien reconoció el demandado la deuda, pero no la ha recibido, pero tiene una exposición muy seria en torno a que hay un motivo de interrupción. Para liberarse de la caución, no es tanto para liberarse del pleito como tal, es la caución. Porque a eso supeditó la ley, la prestación de la caución, que el demandado aduzca excepciones y que el juez encuentre razonabilidad, juicio en la presentación de esas excepciones. Ese es un tema que, por supuesto, tendrá que comprometernos a hacer un análisis juicioso, pero denlo por hecho, muy seguro va a haber discrepancia en uno o en otro. Pero esa es la modificación que nos trajo el Código General del Proceso alrededor del Ejecutivo. ¿Qué otra modificación nos trajo el Código General del Proceso alrededor del proceso ejecutivo? Cuando se trate de entidades públicas o entidades financieras, entiendan ustedes Grupo Aval, entiendan ustedes bancos, entiendan ustedes aseguradoras, no tienen que prestar caución, así el demandado las pida. Están liberadas por completo de caución. Ni antes, ni durante, ni después están absolutamente liberadas de la caución. Es una modificación importante. Los malpensados dicen que fue para beneficiar al sector financiero. La verdad yo no lo creo así. Pero para que vean la ecuanimidad, dicen que piensen mal y acertarán. Cuando se habla de embargos en estos procesos ejecutivos de créditos, hoy en día se habla que el titular del crédito, que no es el demandado sino un tercero, debe informar al juez la fecha del vencimiento de la obligación, en fin, debe confesarse ante el juez, que eso regularmente no sucedía. Hoy en día no hay necesidad de eso, sino sencillamente se le notifica y esa persona, una vez venza el crédito, debe proceder a hacer un depósito ante cualquier entidad bancaria. Si no lo hace, que es una novedad, se le imponen multas sucesivas de 0 a 20 salarios mínimos, si no estoy mal, dice la norma. Es otra de las modificaciones interesantes de eso.
Pero hay una modificación interesante que muy seguro nos va a dejar entusiasmados, pero a la vuelta de la esquina con hondas preocupaciones por la dinámica en su formulación. ¿Cuál es? Ustedes recuerdan esa discusión permanente si de la posesión es posible embargarla. Y muchas líneas, muchos libros, muchos jueces se han dedicado a estudiar el tema y han concluido que sí, unos han concluido, otros que no. Pues la ley solucionó en 2 líneas todo ese mundo de trasnochos y dijo textualmente, cuando se habla de embargos, el de bienes muebles no sujetos a registro y el de la posesión sobre bienes muebles e inmuebles se consumará bajo las siguientes circunstancias. Conclusión, ya hay un respaldo legal expreso de que la posesión se puede embargar. Que no es una novedad porque muchos colegas, muchos jueces estaban ordenando ya el embargo de la posesión. Pero esto yo quiero compartir con ustedes unas inquietudes que tengo. ¿Qué es lo que se embarga? La norma dice se embarga la posesión. Pero en realidad, ¿qué es la posesión? ¿En qué o bajo qué modalidad o circunstancias materializamos ese embargo a la posesión? Y después de copiarnos de los que saben, dicen que entonces lo que termina uno es embargando los derechos derivados de la posesión, que es un concepto patrimonial, inmaterial, yo no he entendido eso, pero es un concepto patrimonial y termina uno embargando los derechos derivados de la posesión y remata uno los derechos derivados de la posesión. Pero por supuesto, si hablamos de posesión, no tenemos propiedad. Entonces el juez nos va a entregar una actica de remate donde se nos dice, el señor remató derechos de posesión. Y nos vamos con esa actica de remate y ¿qué hacemos? A buscar la propiedad porque quedamos solamente con la mitad. Y pongámosla un poco más evidente. Sobre bienes muebles no creo que haya mayor complejidad, es sobre los bienes inmuebles. Entonces se nos entrega posesión sobre un inmueble. ¿Qué nos toca hacer? Pues ir a buscar el complemento y el complemento lo logramos a través de un proceso de pertenencia. Por supuesto, si queremos juntar la posesión que hemos adquirido con la propiedad que no tenemos. Entonces nos toca irnos a un proceso de pertenencia. Y al proceso de pertenencia vamos a entrar y le vamos a decir, juez, tengo este título que me acredita poseedor. Bienvenido, señor. Y ahí es donde empiezan los apuros. No olviden ustedes que la posesión no es solamente el cuerpo, no es solamente el ánimus, no es solamente estar libre de violencia, todo este mundo de cosas que se conocen, sino alude a un tiempo y alude a unas circunstancias especiales de ejercicio de ese tiempo. Y poseedor es el de 8 días, como el de 15, como el de 9, como el de 9 años, 360 días. Y entonces, ¿qué le vamos a decir? Juez, yo soy poseedor, y aquí está el título, y mi tiempo de posesión es, y viene la gran incógnita.
¿Cuánto tiempo de posesión tenía el demandado cuyo derecho me fue entregado a mí vía remate? ¿Cuántos de ustedes en la diligencia de embargo y secuestro dicen, se embarga la posesión y se deja constancia que el señor lleva 8 años de poseedor? Les confieso, ojalá que haya sido yo solo, cuando yo practiqué esas diligencias de embargo y secuestro, yo nunca dejé la constancia de que el señor era poseedor de 3, 5, 10 años. Solamente decía, a partir del testimonio de tal, de cual, se le reconoce la calidad de poseedor. Pues esa posesión es la que vamos a rematar, y esa posesión es la que el señor va a esgrimir en su proceso de pertenencia. ¿Cuánto tiempo? Claro, si él tiene el tiempo que adquirió, más el tiempo que él ejerce, que es absolutamente válido, va a sumar posesiones. Y entonces la suma de su posesión a la de él tiene que darle el tiempo mínimo que establece la ley. Entonces, ¿cuál es el tiempo que requiere de ese poseedor? Luego, primer requerimiento que debemos atender, que no lo establece la norma, frente a esa autorización ya expresa, que no es novedad, pero pues ya hay un marco legal que zanja toda discusión y vamos a ver muy seguro precipitado el tema. En las actas de diligencia de embargo y secuestro tiene que quedar de manera específica cuánto tiempo lleva el señor que es objeto de la cautela, que es el demandado, cuyo derecho vamos a adquirir en remate, cuánto tiempo lleva de poseedor, para que esa posesión sea agregada al rematante y juntas le permitan en el proceso respectivo adquirir la propiedad. Si no es así, si en el acta de remate ni en el acta de diligencia de embargo y secuestro queda constancia del tiempo, ¿cómo hace el pobre hombre para decir yo tengo el tiempo necesario para que me adjudique? Salvo que se invente o salvo que diga, y encontraremos colegas muy seguros que diga, pero si a usted le entregaron posesión, aquí en el acta debió haber dicho el tiempo. ¿Es razonable ese argumento? Muy seguro que se encontrará razonabilidad en ese argumento. Pero además de eso hay otro tema. La suma de posesiones, no lo perdamos de vista, impone acreditar las dos condiciones, la posesión de quien me traslada más la posesión mía. O será suficiente con que el juez me entregue un acta donde me dice aquí está señor, le entrego posesión. ¿Será suficiente con esa acta para que se acredite la posesión? ¿O yo tendré que ante el juez de pertenencia acreditar que esa persona era poseedora más la posesión que yo tengo? Y si llegamos a esa conclusión, imagínense ese pobre rematante buscando los declarantes para que vengan a decir que su demandado, que muy seguro no va a estar contento porque él remató lo que era de él, y si por esas cosas de la vida, dicen las señoras, si por esas cosas de la vida los testigos van y dicen, no señor, él no era poseedor, era tenedor, yo no sé qué hicieron en el juzgado, ¿de qué le sirve el título donde le remataron? Obviamente ese es un problema del juez de pertenencia, que no es una novedad porque ya varios colegas habían accedido al embargo de la posesión, pero pues, generalizado el tema, creo que ahora sí vamos a encontrar serias dificultades. Eso no lo dice la ley, pero quería compartir con ustedes estas inquietudes, porque creo que muy pronto vamos a estar frente o el juez que remata o el juez de pertenencia, muy seguro vamos a estar enfrentados a estas circunstancias especiales. Pero más allá de eso, la novedad es que el Código General del Proceso autorizó el embargo de la posesión y de manera explícita, que me parece que es una
un tino porque ya todos los pronunciamientos judiciales que justificaban la valoración del tema jalonaban hacia allá. Tiene un componente indiscutido patrimonial y todo aquello que sea patrimonial, que represente ese componente, es susceptible de cautela. Ya en lo que refiere a los procesos de familia, algo adelantábamos, se mantuvieron en general las cautelas, hay unas modificaciones interesantes. Los procesos declarativos de familia comparten las reglas del 590 en general. Pero por supuesto, como todos los procesos de familia no atañen o no involucran bienes como los involucran otros, pues cada cautela, por supuesto, así potencialmente se pueda llevar a efecto, el proceso no la habilitará. Y las modificaciones importantes las vemos es alrededor de las cautelas personales y por supuesto aquellos procesos donde se involucra la disolución del vínculo conyugal o de pronto la reclamación de paternidad. Allí hay unas autorizaciones importantes, donde el juez puede tomar las medidas que considere, ordenar la separación de los cónyuges, ordenar que los hijos queden en manos de terceros, de alguno de los cónyuges. Son medidas que refieren a la persona misma, litigante, o a personas que dependen de ellos, por ejemplo, los hijos, que no es una gran novedad porque algunas normas sueltas ya venían autorizando, sobre todo en materia de la ley 1096 del 98 sobre adolescencia y de la infancia, creo que es esa, y otras medidas que regulan problemas de violencia intrafamiliar. Ya había anunciado la posibilidad de adoptar una de estas cautelas. ¿Cuáles son en común, por ejemplo, alrededor del secuestro? Hay unas modificaciones interesantes. La práctica del secuestro que se aplica a todas las cautelas y en toda clase de procesos que lo admitan, refleja allí lo angustiados que vivimos de encontrar una solución para combatir lo que en últimas está sucediendo, que las cautelas se tornen evasivas, frustráneas, no por la norma, no por el funcionario en alguna medida, pero sí por quien, como auxiliar de la justicia que concurre a fungir, distrae los bienes. Y entonces adoptaron allí varias fórmulas los legisladores. Y empieza por decir, si al momento del secuestro el bien está destinado a vivienda, debe dejarse al demandado. Salvo que el demandante pida que se le entregue al secuestro. Sí, pero no. Si el bien es productivo de renta, se le debe dejar al demandante. Preferentemente se le debe dejar al administrador o al factor. Claro, y allí se manejó una lógica más o menos aceptable. ¿Cuál? Que si el bien es productivo de renta y se le deja al demandado, es muy probable que distraiga la atención, se insolvente, en fin, hay más riesgo de que el demandante vea algún producto económico de esa cautela, que si se le deja al propio administrador, se le da la función de secuestre bajo unos compromisos como tal, que ahí sí canalizarían unos bienes hacia el proceso, salvo que el demandante
insista en que no. Entonces, se le da la autorización o hay una directriz, pero se retrae pensando siempre en que en últimas el demandante, dueño de su crédito, es el primer destinatario de que su cautela surta el efecto de tal. Se le deja al demandado salvo que el demandante lo diga, se le deja al administrador o al factor salvo que el demandante lo establezca, o se le deja al demandante. Eso lo que muestra es un ir y venir en procura de acertar. Y tratamos de manejar una a una de las hipótesis que se pueden presentar, todo en función de dos, que la cautela surta el efecto y que en últimas quien se encarga de los bienes no los vaya a distraer. Eso estaba muy parecido a lo que manejábamos en el 36, que no nos dio resultado y que después nombramos un tercero llamado secuestre. Y ahorita estamos, secuestra el demandado, secuestra el demandante, secuestra un tercero. Muy seguro en una próxima reforma se le entregarán los bienes al juez. Hemos dado muchos palos de ciego en materia de cautelas, pero miren ustedes que el problema no es la norma. El problema es que no hemos encontrado el personal apropiado para que se haga cargo de manera responsable y honesta de esos bienes. Y la muestra, ya les decía, más evidente son los procesos de sucesión. Y en eso tenemos una gran responsabilidad quienes administramos el proceso, quienes administramos el litigio, porque herramientas tenemos. ¿Qué es un problema cambiar secuestres? Desde luego que sí. Que no somos los que escogemos los secuestres, sino es un ente administrativo que son los que están cometiendo los errores, es probable que sí, pero igual ese problema sucedía cuando nosotros hacíamos la lista de auxiliares de la justicia. Vale la pena que replanteemos el tema, reformulemos nuestras decisiones al respecto, hagamos uso de las herramientas que el código nos da. Pero volviendo a las herramientas que el código nos da, quiero, antes de terminar, compartir con ustedes algunas inquietudes alrededor del texto del artículo 590. Por ejemplo, es una reproducción muy cercana a lo que era el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, muy cercana, con unas modificaciones importantes que mencionamos al comienzo. Pero aquí, por ejemplo, el literal B. El literal B dice, dentro de las cautelas posibles a autorizar por parte del juez, dice, la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado. Habla expresamente que sean sujetos de registro y que sean de propiedad del demandado. No está incluida aquí la autorización que más adelante sí incluye sobre la posesión. Sigue manejando esa terminología, la propiedad. Solo los bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado. Bueno, ¿y qué pasa? Los bienes que aunque sean sujetos a registro no sean de propiedad del demandado, pero sí sean de posesión del demandado. ¿Se puede inscribir o no se puede inscribir la demanda? Pareciera que no, porque la norma es expresa, dice que solamente la propiedad, pero dejó por fuera la posesión, no obstante que adelante autoriza de manera expresa una cautela sobre la posesión. Pensemos en que, como es registro, solamente se afecta el derecho real. Pensémoslo. Pero en términos de cautela, ¿por qué si autorizamos la posesión? O sea, autorizamos apreender el bien que implica ejercicio de posesión, no autorizamos el registro sobre el título, sobre el derecho real, que a la hora de nonas no está en discusión,
porque fue evidenciada la posesión y de ahí la cautela, pero es la restricción legal. El inciso segundo, el mismo B, si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda y de los que se denuncien como de propiedad del demandado. Miren que aquí ya nos quedamos sin argumentos para decir que es el derecho real que se quiso proteger y por eso no incluyeron la posesión. El inciso segundo ya abre puertas, por supuesto a partir de un fallo favorable en primera instancia, que se practique el embargo y el secuestro de los bienes que ya habían sido objeto de registro, que solamente son los de propiedad. Y se puede involucrar otros bienes, pero solo de propiedad. No incluye la posesión. Luego, en una ligera lectura podríamos decir, esa norma no incluye posesión. Los debemos excluir. Válida o no válida, solamente quería compartir con ustedes esa inquietud. Y viene otra reflexión. El literal A, inscripción de demanda de bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre derechos de dominio u otro derecho real principal. Ese es el literal A. Pensemos en una demanda que verse sobre un derecho real, una resolución de contrato por incumplimiento en el pago. Concurre el demandante y le dice, juez, resuelva el contrato y pido inscripción de demanda. Si ustedes están de acuerdo conmigo, ese sería un ejemplo que habilitaría una inscripción de demanda. Es un proceso que involucra un debate sobre un derecho real principal, es la resolución de un contrato. Literal A. Y viene el literal A, y en ese caso es solamente registro de demanda. Y viene el literal B. La inscripción de demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Entonces, volvamos al mismo ejemplo, resolución de contrato. Pero no olviden ustedes que la resolución de contrato proveniente de un incumplimiento habilita los perjuicios. Y en esa hipótesis sería una responsabilidad contractual con indemnización de perjuicios. ¿Cuál de las dos hipótesis aplicaríamos en materia de cautelas, el literal A o el literal B, a ese pleito? ¿Cuál de las dos? Bueno, sin mirar el literal, el inciso segundo del literal B, me dirían, pero ¿para qué se complica y nos complica la vida si es la misma cautela? Pero vayamos un poquito más adelante. La sentencia favorable de primera instancia. En el literal A no hay una regulación sobre sentencia de primera instancia. A petición de este habla, favorable al demandante, a petición de este juez ordenará el secuestro. Y en el literal B, si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el embargo. Son dos medidas cautelares que, aunque se le apliquen a la misma hipótesis, varían. En uno autoriza el secuestro y en el otro autoriza el embargo. Y encontraríamos, si viabilizamos esa hipótesis, encontraríamos una inconsistencia. El secuestro es respecto al registro de la demanda en el literal A y en el literal B el embargo es respecto al registro de la demanda. Y uno vendría, bueno, primero, entonces el secuestro obligatoriamente tiene que pasar por el embargo, entonces fue un olvido del legislador. O habilitaríamos que el secuestro procede solamente ante un registro de demanda. Y entonces, ¿dónde está el embargo? Cuando hay otras normas, por ejemplo, del Código de Procedimiento Civil 1517, que fue reproducido en el general del proceso, que el secuestro procede solo después del embargo. ¿Es una nueva modalidad de practicar secuestro solo con registro de demanda? ¿O fue un olvido y tendríamos que suplirla? Si es una nueva modalidad, entonces encontraríamos que al litigante le va mejor pedir
el literal B que el literal C, que el literal A. ¿Por qué? Porque el literal B le asegura el embargo. Por supuesto, es una medida más efectiva que registro y el secuestro. Y viene el literal C, espectacular norma, pero es la responsabilidad de ustedes. ¿Cuándo ustedes van a decretar una cautela? ¿Está autorizada? Literal A, literal B, proceso ejecutivo, sí, pero ubiquémonos en el literal C específicamente a los procesos declarativos. Cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma. Y entonces uno dice, pero bueno, si el literal C dice cualquier otra medida, y en el literal A y en el literal B nos metieron en el cuento de registro, embargo, secuestro, pues yo paso de largo y pido el literal C. Juez, cualquier otra medida que me asegure, la inscripción me asegura sí, el embargo me asegura sí, el secuestro me asegura sí, pero no cualquier otra medida que considere válida. Entonces, desciendo al C, solamente le pido al juez razonabilidad, prudencia, juicio o no. Acudo a un juez por ahí entusiasmado y ojalá que me decrete cualquier cautela, cualquiera, por loca que sea, así me asegure el bien y logro mi propósito. Los abogados piden, los jueces conceden, la responsabilidad es del funcionario, no del litigante. La razonabilidad se le exige al funcionario, no al litigante. La responsabilidad como director del proceso es del funcionario y tenemos la herramienta. Espero no haberlos agobiado con todos estos comentarios, pero sí haberles dejado muchas dudas. Yo les agradezco esa atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abreu. Vamos a tener 15 minutos para el refrigerio. Les entregaron en la inscripción a ustedes una ficha amarilla. Con esa ficha pueden reclamar el refrigerio. Muchas gracias.